La cumbre de la OTAN está en marcha, con los líderes reunidos en Villa capital de Lituania. En vísperas de la reunión, la OTAN recibió un importante espaldarazo respecto a la adhesión de Suecia, gracias a que Turquía ha retirado su veto. En los próximos días, la OTAN pretende demostrar a Rusia que está unida y que apoyará a Ucrania a largo plazo. El presidente Zelensky, que podría asistir a la cumbre, exige que el ingreso en la OTAN sea lo más pronto posible, además de apoyar a Ucrania. En la agenda figura un plan con respecto a Rusia. Se dice que los aliados de la OTAN ya han llegado a un acuerdo sobre los planes de defensa, que detallan cómo respondería la alianza a un ataque ruso. Se trata de un cambio radical con respecto a la política habitual de la OTAN. La alianza afirma que necesita una nueva estrategia para hacer frente a Rusia. Uno de los indicadores del éxito de la cumbre será el esfuerzo colectivo para aumentar la financiación de la alianza. Se supone que todos los miembros deben aportar 0,2% de su PIB a gastos de defensa. Por el momento solo 7 miembros lo hacen. Vladimir Putin se reunió con el jefe del grupo, Wagner, y Yevgeny Prigozhin, 29 de junio, exactamente 5 días después de que encabezara una rebelión, finalmente abortada. Según el portavoz del Kremlin, el encuentro duró 3 horas, y en él, el presidente ruso hizo un balance de las acciones de los paramilitares en Ucrania, y del propio levantamiento. Estaban también presentes, aseguró, de 35 comandantes de este ejército privado, pero no ha dado más detalles. Aunque Putin calificó a Prigozhin de traidor, tras la revuelta, enseguida se levantaron los cargos criminales contra él. Sus mercenarios defienden los intereses de Rusia por el mundo, luchando en Ucrania junto al ejército regular. Moscú propuso a los participantes en el motín unirse a sus filas o marcharse a Bielorrusia. Turquía se compromete a respaldar la adhesión de Suecia a la OTAN. Ankara rompe así la postura que mantenía, a pesar de la presión de casi la totalidad de los aliados. El presidente Erdogan acordó impulsar, en el Parlamento, la ratificación de la membresía de Estocolmo. El consenso fue anunciado por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, tras una reunión con los líderes de ambos países. Al respecto señaló que se trata de un hito que va en línea con los intereses del bloque. Esto es bueno para todos nosotros, es bueno para Suecia, que se convertirá en miembro de pleno derecho de la alianza, es bueno para Turquía, porque se beneficiará de una OTAN más fuerte, y luego por supuesto es bueno para la alianza entera. Así que esto está en los intereses de seguridad de todos nosotros, y es bueno que podamos avanzar, y tengamos claro este compromiso de Turquía, de presentar los documentos de ratificación a la Gran Asamblea Nacional. Jens Stoltenberg asegura que tanto Suecia como Turquía han trabajado en conjunto para la resolución de este acuerdo en favor de la OTAN. Entre las negociaciones, Suecia modificó su constitución y amplió sus operaciones contra organizaciones que Ankara califica como terroristas. Además, reanudó sus exportaciones de armas a la nación turca. Como parte de las demandas, el presidente Erdogan pidió la aceleración de los trámites para la membresía de Turquía en la Unión Europea, así como la posibilidad de que sus ciudadanos viajen sin visados a los países del bloque. El encuentro se llevó a cabo en vísperas de la cumbre de la OTAN en la capital de Lituania. Si Suecia toma una posición bélica en alianza, se generarán mayores tensiones internacionales. Hay que ver bien finalmente cuáles van a ser las decisiones que adopte ese país, porque si toma una posición bélica y asume responsabilidades en esa dirección, créame que la situación que se vive hoy en día, más que descomprimir el ambiente, puede generar mayores tensiones políticas que impactarán negativamente en la convivencia internacional. Tiene que haber algún tipo de presión, no solo de Estados Unidos, sino que también de los países de Europa. Recordemos que hay una intención por parte de Turquía de sentirse más acompañado, más apoyado por la Unión Europea, pero insisto, quizás la política interna que ha vivido Turquía, más un escenario económico bien complejo, podamos haber sido variables que influyeron directamente en este cambio de discurso. El vicepresidente del gobierno ruso, Marat Husnulin, señaló que las labores para concluir las consecuencias de la destrucción de la represa de Kajovska están a punto de finalizarse. Lo hizo en el marco de su visita a la provincia de Gerson. La instalación fue derrumbada a causa de ataques ucranianos, provocando fuertes inundaciones en la región. Desde Moscú subrayan que los bombardeos contra los objetivos estratégicos rusos
no serían posibles sin la ayuda de Occidente. El domingo el régimen de Kiev intentó atacar, sin éxito, objetivos, tanto en Crimea, como en las provincias rusas de Rostov y Kaluga. Vamos a verlo en el mapa estos puntos en específico, donde se intentó llevar a cabo este ataque. Por cierto, hay que decir que se realizó con misiles antiaéreos S-200, reconvertidos en una variante de ataque, de acuerdo con el Ministerio de la Defensa. 2 de estos misiles fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea, y 2 más con sistemas de guerra electrónica. No hubo víctimas. Aquí ustedes pueden ver estas imágenes del momento, de lo que podría ser la neutralización, y de también algunos restos de estos misiles, y bueno, la gente que se acercaba a ver esta situación, desde las autoridades de Rusia. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país informó que ya se realizan operativos para identificar los puntos de almacenamiento de estos misiles, con el objetivo de destruirlos de manera preventiva. Ampliamos sus declaraciones. Requerimos que el alto mando de las Fuerzas Aéreos, Espaciales y el Departamento de Inteligencia continúen el trabajo sistemático para identificar lugares de almacenamiento, posiciones de lanzamiento de misiles y otras armas de ataque del enemigo. Además de planificar el fuego preventivo, es necesario mantener los medios de defensa antiaire dispuestos a cubrir los objetivos de infraestructura y producción más importantes en el territorio alcanzable por los misiles del enemigo y, de ser necesario lo más pronto posible, establecer medidas adicionales para la protección de estos objetivos desde el aire. Propósito: el Ministerio de Relaciones Exteriores ha compartido más detalles sobre este ataque frustrado contra la infraestructura civil crítica, que incluía el puente de Crimea y algunos aeródromos en estas provincias. Rusas han dicho que los intentos de Kiev de atacar a objetivos estratégicos de Rusia con estos misiles no habría sido posible sin la ayuda de Estados Unidos liderada por la coalición occidental. Ojo, que el papel estadounidense ha sido muy criticado. Luego de anunciar este envío de municiones de racimo a Ucrania, algunos socios occidentales de Kiev han mostrado su rechazo a esta decisión de Estados Unidos, y vemos titular como estos en donde se ve que algunos países que son socios de Ucrania, como lo es España, Reino Unido y Canadá en este momento del conflicto, encabezan esta lista de los inconformes países que, por cierto, firmaron esta convención sobre municiones en racimo, que prohíbe todo tipo de uso de estas armas desde China. También advierten de que este tipo de armas pueden causar problemas humanitarios. Escuchemos a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Football Underground. China señaló que la decisión de Estados Unidos ha causado una preocupación generalizada en la comunidad internacional. Muchos países han expresado explícitamente su desacuerdo. El suministro irresponsable de municiones de racimo podría fácilmente causar problemas humanitarios. Otra de las dudas es si Ucrania será aceptada o no en la OTAN. Otro de los temas que sin duda se van a plantear en los próximos días. Lo cierto es que Biden ha dicho que no cree que Ucrania esté lista. También dice: no creo que haya unanimidad para aceptar a Ucrania ahora en medio de una guerra. Esto sin duda, pues está en tela de juicio. Sin embargo, lo cierto es que Ucrania va a ser un asunto central en esta cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Lituania los días martes y miércoles. Varios países del bloque han estado en negociaciones sobre las garantías de seguridad, que sirven además como un paraguas para aquellos que están suministrando apoyo militar a Kiev de cualquier tipo. Ejemplos son estas municiones de racimo, que le valieron críticas a la administración Biden fuera del país, pero también al interior. Veíamos estas declaraciones de la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, que dice que siente vergüenza por sus líderes, que están obsesionados con financiar y alimentar la guerra y la muerte en tierras extranjeras, en lugar de negociar activamente la paz, algo que podría escalar a un conflicto nuclear. Veremos si Joe Biden finalmente en esta cumbre logra ser contundente el por qué decidió enviar estas municiones racimo a Ucrania. Las delegaciones del gobierno de Colombia y del ELN se reúnen nuevamente esta jornada en La Habana para avanzar en los acuerdos de paz. El objetivo es ultimar los protocolos elaborados, que prevén iniciar en agosto un cese al fuego de 180 días. Este plazo podría ser prorrogable, según el presidente Gustavo Petro. Este lunes inicia en La Habana, Cuba, lo que sería una reunión clave para establecer protocolos y, a buen término,
de lo que ha sido este turbulento acuerdo que encamina a los diálogos de paz, con el Ejército de Liberación Nacional, varios intentos de distintos gobiernos. Recordemos que Gustavo Petro es el 7º presidente en intentar, pues, un acuerdo de paz, con una de las guerrillas más antiguas, de Latinoamérica, y también una de las más antiguas de Colombia, y por eso pues es importante partir de esta reunión en donde se llevarán a cabo pues los protocolos, lleven a buen término un cese al fuego que ya se ha dado varias veces, que ha sido por voluntad del gobierno, otras veces por voluntad de esta guerrilla la semana pasada, el mismo ELN anunció un cese fuego con el gobierno, un cese de hostilidades, y según lo establecido previamente los protocolos, de La Habana pues el gobierno tendría que responder en las horas siguientes. Entonces recordemos, ELN hace anuncio de la mañana ausencia de hostilidades, en horas de la noche, el gobierno responde y acepta esas utilidades, dando por orden presidencial, pues una acción, a todas las tropas que se encuentren en el país. Sin embargo esto ya se ha dado, y por eso la reunión de hoy es importante, porque establecería estos protocolos, de alguna manera las reglas del juego, para que tanto el gobierno, como el Ejército de Liberación Nacional, pues de incumplimiento a un cese al fuego que tiene una duración de 180 días, periodo en el cual, pues, también se pretende que se adelanten las diferentes acciones que se establecerían, para la primera o segunda semana del mes de agosto, donde ya oficialmente iniciaría el 4º ciclo, de negociaciones de esta mesa de diálogo, para un acuerdo de paz con el ELN. Otro lado, también entonces, dentro de quienes están pendientes de estas reglas del juego, estaría la misión de monitoreo y verificación, para que antes de finales de este mes, como bien lo dije, se puede dar a cabo el inicio del Comité Nacional de Participación. Un órgano que pues se encargaría de incluir también a la sociedad civil, una participación esperada, solicitada pero especialmente que exige, por parte de personas que están fuera, ya sea de pues organismos internacionales de la misma Iglesia, que han participado en este espacio de negociaciones, pues que la comunidad, las personas que, durante años han sido víctimas de este fuego cruzado, entre el ELN y la misma respuesta del ejército en el país, pues puedan participar. Por otro lado, también entonces, se ha alistado, la composición de este Comité Nacional de Participación, una estructura democrática, que vincularía a 80 representantes, 30 sectores sociales, el empresariado pues, que ya ha asegurado también su participación en las últimas horas, y los comandantes del Ejército de Liberación Nacional. Este proceso de paz avanza en medio de incertidumbres, en medio de acciones también violentas, que de alguna manera contradicen, no ponen en cuestión, o en duda el poder, que tiene, la comandancia del Ejército de Liberación Nacional, sobre las diferentes cabezas de esta guerrilla y, efectivamente, incumplimiento de cese a hostilidades. Por eso es importante que esta reunión, que hace parte fuera, o que es fuera, de los diálogos, que se establecerían en Venezuela, en la primera o segunda semana de agosto, vuelvo y repito, pues finiquitarían de alguna manera, la paz en los diferentes territorios. Nosotros estaremos muy pendientes de los resultados, o los acuerdos que se lleguen dentro de esta importante reunión, que no sé la que inicia hoy, pero se llevará a cabo durante los próximos días. La crisis migratoria se agrava en América Latina, cada vez son más las personas que se lanzan en un peligroso recorrido hacia Estados Unidos. Muchos de ellos son estafados por organizaciones criminales, con la promesa de cruzar la frontera. En este contexto, Washington implementa un programa para reunificar a las familias de 4 países de la región. Sin embargo, en el país norteamericano, algunas autoridades a nivel local toman duras medidas contra la migración. La política migratoria de Estados Unidos marca nuevos avances, y esta vez en defensa de los derechos de los migrantes legales. En concreto se ha tramitado una normativa que pone de manifiesto una serie de normas para el programa para la reunificación familiar. Aquellos ciudadanos de una lista de países en concreto, que estén ya viviendo como residentes en Estados Unidos, permitan traer a sus familiares a Estados Unidos. Claro, requiere de una larga tramitación, que podría incluso llegar a los 3 años, de largos documentos, a quienes beneficia, en concreto a Colombia, además de otros países centroamericanos, El Salvador o Guatemala y Honduras. Un paso hacia adelante y varios en contra, puesto que los migrantes ilegal
han visto retroceder la capacidad para acceder a ciertos beneficios. Así, desde la gobernación de Florida, se ha aprobado una normativa que establece una serie de medidas en contra de la inmigración que tenga un estatus irregular. ¿Qué significa esto? En concreto, se prohíbe a los empresarios contratar a aquellos migrantes ilegales, incluso se priva de las licencias de conducir que hayan sido tramitadas, y que por tanto, se les prohíbe en cierta forma acceder a ciertas características de trabajo, por ejemplo vinculadas al transporte, medidas que se suman a la del gobernador de Texas, que ha establecido la instalación de un muro acuático. El muro de Donald Trump queda pequeño, al lado de estas iniciativas, donde ya se ha construido una valla en el río, para impedir justamente el flujo migratorio, acciones que se suman incluso a las militares, donde desde Virginia se ha desplegado más de 100 efectivos de la Guardia Nacional, que han sido trasladados hasta Texas, para justamente ayudar en este objetivo, la protección de las fronteras, en contra de la migración ilegal. Pero las iniciativas por parte de las autoridades de esta política migratoria no es lo único que afecta a los migrantes, sino también el propio camino para llegar a Estados Unidos, así conocido es el tráfico de migrantes, o todos los riesgos implícitos que vienen asociados a ellos, como el tráfico ilícito de los migrantes en camiones cada vez más llenos de personas asignados, y con los riesgos que ello implica. Incluso debido a la alta demanda de los coyotes, su costo se ha multiplicado por 2 en solo 10 años. Consciente de todos estos riesgos, de que implica la migración propiamente tal, y los riesgos que implica para los migrantes, es que autoridades sostienen que deben enfrentar esta situación, y es que los propios migrantes no solo son víctimas del propio efecto del hacinamiento, como mencionábamos recién, sino también en la misma ruta, se han visto expuestos a una serie de extorsiones, producto de los cárteles del narcotráfico, extorsiones que afectan justamente esta ruta, y que obliga a las autoridades a tomar políticas públicas en torno a la migración, pero en su conjunto, la programa de reunificación familiar, llevado a cabo por Estados Unidos, es un plan limitado, que no contempla toda la situación migratoria. Esto puede bajar también la presión sobre México, y que disminuye la migración ilegal de esos países, porque México recibe muchos migrantes de los países contemplados en el acuerdo. Tal vez, del que se reciba menos migrantes es de Colombia, pero El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Indudablemente que están muy presentes en la migración que recibimos en México. A la vez que se flexibilizan, se abren oportunidades para quienes tienen ya parientes integrados en los Estados Unidos, en condición legal, se ponen más difícil para que no tienen familiares, y por otro lado, también se está tornando más difícil, por la política de los gobernadores abiertamente ultraconservadores, o Greg Abbott de Texas, como Ron DeSantis de Florida, que han estado implementando medidas totalmente represivas, como la instalación de boyas, ese muro flotante en el río Bravo, o el andar migrantes de otros estados, a estados gobernados por gobernadores demócratas. Indudablemente ahí en Estados Unidos un chorro. En Argentina, una de las peores sequías de su historia, provoca una caída drástica en la producción de soja, uno de los principales bienes de exportación del país. Debido a la compleja situación, el sector agrícola registró un desplome interanual de casi 60%. La producción de soja en Argentina tuvo su nivel más bajo desde que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires comenzó a realizar su relevamiento en el año 2000. La principal causa es la sequía, a la que se le suman las altas temperaturas registradas en la región agrícola. Las empresas agroexportadoras liquidaron en junio 1.581 millones de dólares, con un desplome del 59% interanual. Esto afecta directamente a la Argentina, que escasea de divisas en sus reservas. El investigador de CEPA Juan Pablo Costa explica el contexto de la pérdida de producción de soja en una Argentina golpeada económicamente. El ingreso de divisas durante el primer trimestre 2023 ha sido muy malo. Estamos hablando incluso del saldo neto, de un saldo neto negativo, cercano a los 3.000 millones de dólares, con lo cual eso obviamente genera además en un escenario base que la malo para la Argentina, porque la Argentina no es un país que venía en una situación óptima, y bueno, ahí aparece este fenómeno de la sequía.
sino que era un país que ya venía endeudado producto del fuerte endeudamiento realizado por el gobierno de Macri durante los años 2016 y 2019 y por lo tanto también con una fuerte escasez de dólares de reservas en el Banco Central, con lo cual esto de alguna forma agrava el problema, obviamente además con todas las inestabilidades propias de un país que se empieza a quedar sin reservas y eso incentiva también a los distintos agentes económicos a tomar posiciones defensivas o dolarizándose o realizando maniobras comerciales, como el adelantamiento de importaciones, para bueno estoquearse y cubrirse hacia adelante. Argentina es el tercer productor mundial de granos de soja, detrás de Brasil y los Estados Unidos. Estas pérdidas reconfiguran el panorama comercial, según el propio Costa. Por otro lado, la sequía propia de la soja coincide con una muy buena producción en Brasil y los Estados Unidos, así con lo cual, no hay un efecto de aumento de precios internacionales, que podría en algún otro escenario hipotético, podrían compensar un poco la falta de divisas, porque en un escenario de sequías, eso implica una menor oferta, y en contextos normales, eso implicaría un aumento de precios que compense, aunque sea parcialmente, esa limitación no en la oferta en este caso no, con lo cual la Argentina se encuentra en un escenario del peor de los mundos, por así decirlo porque es una baja en la oferta que realiza el país en el mercado internacional, por la sequía. Pero al mismo tiempo una baja de los precios, producto de las buenas cosechas en Brasil y los Estados Unidos. La sequía de 3 años provocó pérdidas millonarias a las arcas del país, enfrenta una inflación de más del 110% anual. Sin embargo, Juan Carlos Costa prevé que esto puede revertirse para el año 2024. Te esperan mejoras para el año que viene, por un lado, porque se estima que las condiciones climáticas van a mejorar. Ahí obviamente es algo que escapa a este y a cualquier gobierno, pero en principio se estima que las condiciones climáticas van a mejorar, es decir que ya no habrá una sequía, por lo menos no tan marcada, es decir que vamos a tener un incremento de la producción agropecuaria. He comparado a esta campaña, para contrarrestar estas pérdidas, otro de los factores que el país tiene a su favor, es precisamente la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que va a atravesar las distintas provincias regionales y sus propias industrias. Esto provoca un ahorro de las divisas que se destinan para energía y una posibilidad incluso de exportación de gas.